Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. El 19 y luego vamos a orar y ya nos podemos tomar lugar. Puestos en pie, hermanos, si es tan amable, si puede. Y leemos la palabra de la siguiente forma. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Una vez más, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, que se haga tu voluntad en este momento y no la del predicador. Que en este momento, Padre, sea tu palabra la que reina y no la opinión del predicador. Y que en este momento, Señor, sea a ti a quien se te da la gloria por tu palabra y por Jesucristo, y no al predicador, Señor, porque nosotros solo somos mensajeros, pero el mensaje es tuyo, tu palabra es perfecta y es preciosa, porque es tuya. Y te place, Señor, usarnos teniendo pies de barro y andando en este mundo que es tan peligroso. Te place usar a hombres mortales, débiles, falibles como yo, para exponer tu palabra, Señor, ante tu pueblo, que no son cualquier gente, que son en la Biblia llamados tus hijos, que son en la Biblia llamados santos, que son en la Biblia llamados redimidos, y que valen tanto que tú los compraste, porque tú los compraste con la sangre de tu amado Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula Firmes en Cristo. Firmes en Cristo. Pusimos ahí una laminita de unos soldados que están marchando y firmes en Cristo. Bueno, hermanos, la semana pasada tuvimos una pequeña pausa. Hoy retomamos el libro de Hebreos y entramos ya a más asuntos prácticos. Ya un tanto los dolores de cabeza teológicos y doctrinales van a ir cesando de aquí en adelante. Vamos a hacer una mención teológica todavía y doctrinal breve acerca del culto antiguo, pero ya en realidad, hermano, de aquí en adelante vamos a entrar a la parte práctica de esta serie. Vea qué importante es la doctrina, hermano, y la teología, que este libro le dedica 10 capítulos a hablar de doctrina y de teología. Casi todas las epístolas, hermano, están divididos así, en doctrina, teología y luego práctica. Y es bien importante porque aprendemos a comportarnos correctamente y a vivir correctamente cuando sabemos lo que la Biblia manda, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Mucha gente quiere ser buen cristiano, pero sin conocimiento bíblico. No se puede, porque comienza uno a hacer lo que bien le parece. En el tiempo de los jueces había ese problema. Dice que la gente hacía lo que bien le parecía. Pero no hay nada como conocer la voluntad de Dios escrita en su palabra y tratar de apegarnos a eso. Ok, hay dos cosas que suceden, hermano, cuando las personas conocen el Evangelio. Hay dos cosas que suceden cuando las personas conocen el Evangelio. Un grupo de personas se convierten a Cristo tras conocer el Evangelio y se salvan. ¿Ok? Pero hay otro grupo, hermano, que conoce el Evangelio, o sea, lo oye, está muchos años en la iglesia y no se salva. Al final acaban más bien dándole la espalda a Cristo y a veces hasta renegando de lo poco que llegaron a conocer o de lo mucho que llegaron a conocer, porque hay gente que puede llegar a conocer mucho de Cristo en los años que está en una iglesia, pero que no se convierte.
El día de hoy, hermano, el apóstol Pablo va a hacer una exhortación a los hermanos hebreos a estar firmes en Cristo. Y dentro de ese grupo, hermanos, a los cuales él va a exhortar, están las dos categorías de personas que acabamos de mencionar. Están personas que han nacido de nuevo, que son salvos, y que no hay forma de que obviamente dejen de ser hijos de Dios, porque eso es imposible. Solamente se llega a ser hijo de Dios una sola vez y para siempre. Y está el otro grupo que conocen mucho, han oído muchísimo el evangelio, pero en realidad no son salvos, no han nacido de nuevo. ¿Ok? A Hebreos le llama a esas personas apóstatas. Ya vimos un tema sobre eso, un llamado a los apóstatas. ¿Ok? Pero antes, hermano, de entrar ya a esta exhortación, tanto a creyentes como a incrédulos que están dentro de la iglesia, el apóstol, algunos creen que fue el apóstol Pablo, ¿no? El que escribió Hebreos. El autor de Hebreos va a hacer, hermanos, un repaso sobre el nuevo culto por medio de Jesús. Eso es lo primero que vamos a ver. Primer encabezado, un repaso sobre el nuevo culto por medio de Jesús. Antes de entrar a la exhortación. Ok, vamos a leer Hebreos 10, 19 al 22. Recuerde que este es un repaso, no vamos a profundizar, va a ser breve. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, antes de empezar a exhortar a las personas de la iglesia, el autor dice, bueno, les voy a recordar algo que hemos estado hablando ya por mucho tiempo, y lo primero que espero que ya hayan entendido hasta este punto es que ahora en Cristo, en el nuevo culto, que es el culto que Cristo mismo oficia ante el Padre, nosotros tenemos libertad, dice. Podemos acercarnos con libertad. Podemos acercarnos con un corazón sincero, sin cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque este concepto es nuevo para los hebreos. Los hebreos no han entendido hasta este punto que a Dios se le puede acercar libremente. Ellos saben por la palabra que la presencia de Dios a lo largo del Antiguo Testamento siempre aparece como custodiada para que las personas no se acerquen libremente a Él, precisamente porque la presencia de Dios era peligrosa. Mucha gente, hermano, no sabe, pero hermanos, Dios al salvarnos, nos salva precisamente de Él mismo. Porque, hermanos, acercarse a Dios, tratar de acercarse a Dios por tus propios méritos es muy peligroso. ¿Okay? Cuando Adán y Eva, hermanos, pecaron, la Biblia dice que Dios puso ángeles y una espada ardiente que custodiara la entrada al huerto para que no se acercaran a él. En el sistema levítico estaba prohibida la entrada al lugar santísimo a un hombre común bajo la pena de muerte. Si la persona entraba ahí, moría, al no ser el sumo sacerdote o al no ser el día que se prescribía que podían entrar, que era un día al año, en el día de la expiación. Isaías en su visión, en Isaías 6, dice que él mira la presencia de Dios custodiada por querubines que están gritando, santo, santo, santo. Y lo primero que Isaías sintió fue terror. Él dijo, he aquí que soy hombre muerto. Porque se entendía en el Antiguo Testamento, los hebreos, los judíos, como usted le quiera llamar, los israelitas, entendían que no se podía ir a la presencia de Dios con libertad. El autor de Hebreos les está diciendo ahora, en este nuevo culto nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios porque no es por la sangre de animales, sino que es por la sangre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha hecho Jesucristo? Jesucristo ha hecho, les dice, un camino nuevo y vivo, esto es su carne. Y hace aquí entonces el contraste entre el velo del templo, porque el velo del templo, que era una pesada cortina,
estaba escondiendo u ocultando la presencia de Dios en el tabernáculo y no se podía entrar por ese velo, pero además si entrabas estabas muerto. Y ahora está hablando figuradamente de un nuevo velo que fue rasgado para revelar completamente a Dios. Y está hablando de la humanidad de Jesús. Por eso dice un camino nuevo y vivo, esto es su carne. Es decir, los que creemos en Cristo, en su sacrificio, nosotros tenemos ahora un camino nuevo y vivo para poder llegar al Padre. La humanidad de Jesús, cuando fue desgarrada en la cruz del Calvario, se entendió que al ser desgarrada su humanidad, ese velo, al ser desgarrado ese velo, que era su carne, estaba revelando a Dios. Jesucristo siempre mostró a Dios en el tiempo que estuvo en su ministerio en la tierra por medio de todas las cosas que él hizo, por medio de todas las cosas que él dijo. Pero la forma más impresionante en que Jesucristo mostró a Dios fue en la cruz del Calvario, cuando su cuerpo fue entregado por los pecadores. Esa es la visión más gloriosa prácticamente para nosotros de Dios, cuando la carne de Cristo es rasgada en la cruz. ¿Y qué pasa? Bueno, que este es un camino entonces que de verdad nos lleva ante la presencia de Dios. No solamente nos muestra el camino, sino que nos lleva delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, si alguno de ustedes me pregunta si yo le puedo mostrar el camino para ir a la Casa Blanca, yo les puedo mostrar el camino en un mapa. ¿Okay? O les digo, mire, meta aquí en el GPS y usted va a llegar. Y usted dice, ya sé el camino para llegar a la Casa Blanca. Aunque bueno, yo no creo que nadie de ustedes quiera ir a la Casa Blanca en estos días. Pero yo le puedo mostrar el camino, pero no tengo el poder de sentarlo en la oficina oval frente al presidente para que usted hable con él. Jesucristo no solamente nos muestra el camino, sino que es un camino nuevo y vivo, en donde Él tiene el poder de llevarnos cara a cara con Dios. Hablando metafóricamente, obviamente, ¿no? Ponernos cara a cara en la presencia misma de Dios en el cielo, porque Él traspasó los cielos y nos puede introducir entonces a la misma presencia de Dios. Ante esta situación, el autor dice, acerquémonos con corazón sincero, porque si estamos en un camino nuevo, si Cristo nos ha revelado a Dios de tal manera que nadie más lo puede hacer, entonces vengamos con corazón sincero. No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Dios conoce todo de nosotros. Podemos venir sinceramente ante Él en este nuevo culto por medio de Cristo. El antiguo culto no purificaba la conciencia, no quitaba el pecado de nadie, solo cubría temporalmente el pecado de ciertas personas. ¿Se acuerda el pecado de quién cubría temporalmente el culto antiguo o los sacrificios antiguos? No sé si se acuerda que lo dijimos. Que cubría temporalmente únicamente a las personas que cuando hacían el sacrificio tenían una buena intención interna. Esos eran los únicos. El resto del pueblo, que era la mayoría, la minoría lo hacía con una buena intención interna y eran cubiertos temporalmente, pero la mayoría, que lo habían visto ya más como un acto de magia en donde lo hacemos y nos da resultados, realmente ni siquiera eran cubiertos en ese sentido. ¿Por qué? Porque dice que ahora sí nuestros corazones han sido purificados de mala conciencia. Ahora sí ha habido una transformación dentro de nosotros. Hemos pasado por un proceso verdadero de conversión. Ya no es aquel culto antiguo que no convertía el alma, solamente prescribía rituales y cosas que había que hacer. Sino que cuando venimos a Cristo, hermano, ¿qué es lo que pasó con nosotros, hermanos, en la conversión? Nacimos de nuevo. Eso es lo que se entiende como regeneración o nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir que nacimos de nuevo? Que somos nuevas criaturas. En ese proceso de nuevo nacimiento, nosotros tenemos una conducta externa diferente porque la conversión fue dentro. La conversión sucedió dentro de nuestros más íntimos deseos, ahí donde sucedió la conversión. Por eso es que entonces todo eso se refleja hacia afuera. ¿Okay? Nuestra conciencia entonces de verdad sí es purificada. Cuando a veces, hermano, nosotros fallamos en algo, porque todavía fallamos y nos queremos acercar en oración y sentimos que quizás culpa o algún tipo de acusación, un verdadero cristiano sabe que realmente no debería de dar lugar a ese sentimiento. Uno puede pedir perdón, nuestra relación con Dios se puede lastimar por medio de
una vida que no es de santificación, pero nosotros sabemos que eso no afecta nuestra unión con Dios. Eso no puede ser deshecho, eso no puede ser revertido. Estamos unidos ya con el Padre por medio de Cristo. Hemos entrado a la misma presencia de Dios. Y es en ese entendimiento entonces, hermano, que con corazones sinceros y purificados de mala conciencia podemos acercarnos confiadamente, como dice Hebreos, que ese es el tema de Hebreos, acercaos confiadamente ante el Padre. El Señor, hermanos, ha hecho una obra de conversión extraordinaria en aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? No es que el cristiano es perfecto y solamente da buenos frutos todo el tiempo, pero por lo general la estela que va dejando en el camino por donde camina, en el paso de los años, es que es un cristiano. Aunque en realidad al fin de cuentas el único que conoce es el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón, pero vemos los frutos. Pero lo que ha hecho el Señor, hermanos, entonces es esta obra extraordinaria de conversión dentro de nosotros en este nuevo culto. No es rituales externos que realmente ni purificaban la conciencia. Para explicar un poquito o dar unas ilustraciones de el valor nuevo que tenemos en Cristo como nuevas criaturas, le voy a dar unas ilustraciones. Por ejemplo, una hoja de papel. ¿Cuánto puede costar una hoja de papel, hermanos? De 8 por 11, de esas blancas. ¿Centavos? Vale, no sé cuánto vale, la verdad. Nosotros compramos por paquetes de 500 para imprimir y todos esos trabajos de papelería en la casa. Bueno, una hoja en sí, hermano, no sé cuánto vale, algunos centavos. Pero si un hermano hombre superdotado en la poesía toma una de esas hojas y escribe un poema, hermano, que resulta ser una obra de arte, esa hoja puede llegar a tener un valor incalculable. Es más, no tendría ni precio, se volvería un tesoro nacional que se pone en un museo y que no se puede vender, se vuelve como un patrimonio nacional. ¿Qué fue lo que le dio el valor a esa hoja? Esa hoja realmente no valía mucho, pero el que le dio el valor fue el que tuvo la capacidad de plasmar una obra maravillosa en esa hoja. Igual un lienzo. ¿Cuánto cuesta un lienzo cuando vas a comprar esos canvas para hacer una obra de arte? Puede costar algunos dólares. Pero un buen pintor que haga una obra de arte ahí maravillosa, hermano, puede hacer que ese lienzo valga millones de dólares. ¿Ok? Igual un cheque no vale nada, ¿verdad? Alguien corta un cheque de la chequera y es un pedazo de papel. Y si yo lo firmo, sigue valiendo muy poco, si yo lo firmo. Pero si lo firma un billonario y pone una firma y pone un 1 y varios ceros, pues ese cheque vale muchísimo. Y le comento esto, hermano, porque esa es la obra de conversión que ha sucedido dentro de nosotros. Ahora nosotros estamos unidos a aquel que ha hecho la obra en nosotros, una obra maravillosa. Quizás nuestras vidas antes nuestras vidas eran corruptas antes de venir al Evangelio. Éramos corruptos. Es más, quizás hasta nuestras vidas eran inútiles, en el sentido de que no servíamos para nada en la obra de Dios. O quizás hasta despreciables, porque éramos pecadores e hicimos cosas despreciables en su momento. Pero en una nueva vida, hermano, entonces por medio de la obra, en el Evangelio, podemos llegar a ser valiosos para Dios y para su obra. ¿Okay? Vamos a ver el que sigue, hermanos. Ya terminando prácticamente esta parte del tema del culto antiguo, el culto nuevo. Y ahora vamos a ver entonces una exhortación a los creyentes. Vamos a empezar entonces por aquellos que son creyentes y que se le hace una exhortación aquí. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Ok? Esto es una exhortación. Yo le puse exhortación a los creyentes, pero igual la puede oír quien sea, ¿no? Creyentes y personas que están en la iglesia y que son incrédulos, porque esos son los tipos de gente que le estamos hablando hoy. Todos estamos en la iglesia, pero habemos dos grupos, los creyentes y los incrédulos. Y no me refiero a incrédulo al que vino hoy por primera vez. Puede ser un hermano que tiene aquí 20 años, no es cristiano, no es creyente, es incrédulo. Primero, mantengámonos firmes en la esperanza de nuestra profesión.
¿Qué quiere decir aquí profesión? Profesión quiere decir algo que tú has dicho. Profesar se refiere a algo que tú has dicho. ¿Ok? Entonces, lo que dice es que lo que tú has dicho esté respaldado por lo que tú haces, por cómo tú vives. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes alguna vez ha dicho, yo soy cristiano? Yo a veces les pregunto a los jovencitos, le digo, ¿tú eres cristiano? Se quedan pensando, no saben qué contestar, porque están en su derecho de no contestar. Es mejor que digan, no estoy seguro, a que, ¿verdad?, arrebatadamente, porque dicen, voy a la iglesia y soy hijo de cristianos, digan, soy cristiano. No, tienen que tener su conversión y conocimiento del evangelio. Pero aquí lo que quiere decir, hermanos, es que si nosotros alguna vez hemos dicho con nuestra boca que somos cristianos, nuestra vida cristiana tiene que parecerse a lo que nosotros hemos dicho. Tenemos que mantenernos firmes en esa profesión. Por ejemplo, hace 20 años yo dije que era cristiano. Fui a una iglesia, oí el evangelio, me convertí al Señor y yo dije, yo soy cristiano. De aquí en adelante mi vida pasada queda atrás. Tenía yo 22. Yo dije, queda atrás. Y por 20 años he tratado, o he estado, si usted quiere, firme en esa misma profesión. Tengo ya 20 años en el evangelio, ya calcularon mi edad, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el autor. Dice, mantengámonos sin fluctuar, es decir, firmes en un camino sin estar que me salgo a la derecha, que me salgo a la izquierda, que no sé si soy, que no sé qué soy, sino firme en mi profesión. Hay un versículo que dice, el que pone la mano en el arado y voltea atrás, dice, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque hace chuecos los surcos. Y una vida así como que tú dices, ¿será o no será esta persona cristiana? A veces la gente lo confunde a uno, a usted tal vez le ha pasado, uno ve a alguien y dice, ¿será cristiano? ¿No será? Señor, estoy confundido, la verdad, solo tú sabes el corazón de esta persona. Entonces, hermanos, aquí el punto es que una persona puede tener años en el cristianismo profesándolo, una persona puede tener años en el cristianismo profesándolo y Cristo no tiene ni un segundo en su corazón. O sea, esta persona ha pasado años en el cristianismo, pero Cristo no ha pasado ni un segundo en el corazón de esta persona, porque realmente ya cuando comparas lo que profesa con lo que vive, no se parece. Entonces la exhortación, hermanos, es a decir una cosa y cumplirla, no hacer una cosa, no decir una cosa, y hacer otra. No solamente decir yo creo, sino decir yo me comprometo. O sea, mi profesión me compromete. Estoy comprometido con lo que estoy diciendo. Voy a contarle una ilustración o una historia para que entendamos la diferencia entre creer y comprometernos con Cristo. Porque creer hasta el diablo cree, ¿verdad? Eso Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero quizás esta historia nos ayuda a comprender la diferencia entre decir creer y realmente estar comprometidos con el Señor. Se cuenta una historia que un hombre hace muchos años tenía muchas habilidades para cruzar la cuerda floja. A él le gustaba cruzar la cuerda floja en las cataratas del Niágara. Y en ese proceso de tener esa habilidad, pues desarrolló muchos seguidores y admiradores. Porque es impresionante que alguien pueda hacer eso y aparte que tome el riesgo de hacer esa acción, ¿no?, tan temeraria. Y entonces los seguidores comenzaron a decir, no, nosotros creemos que lo puede hacer, porque siempre pasa y nunca se cae, hasta el día de hoy no se ha caído. Y comenzaron a manifestar pues su confianza por las habilidades de este hombre, nosotros creemos en él, nosotros creemos en él. Pero este hombre desarrolló la costumbre de pedirle a uno de sus seguidores que creía en él que se subiera en su espalda mientras él cruzaba la cuerda floja sobre las cataratas, ¿no? Y entonces, ya cuando él le dijo al grupo de personas que creían en él que ¿verdad?, se subieran en su espalda para que él los llevara, entonces ya el grupo se dividió en dos grupos. Ya los que decían, sí creemos que puede hacerlo, pero yo no me atrevo jamás a subirme en la espalda de este hombre. Y el otro grupo que era más radical y decía, no, pues sí creemos que lo puede hacer y aparte nos comprometemos con que si él nos está garantizando que si nos subimos a su espalda él no se va a caer, pues le creemos y nos subimos a su espalda y vamos a cruzar esa cuerda sobre la espalda de este hombre. Y yo creo que esta ilustración, hermano, nos ayuda a entender que muchas veces en la iglesia así estamos también con estos dos grupos.
Todos muchas veces decimos creer, pero ya cuando se trata de comprometerse, de servir, de estar ahí presente, de llegar temprano, de ir al discipulado, de dejar todo lo que es del mundo, ¿verdad? Todo lo que la Biblia, hay un montón de cosas inmorales, ¿no? Que la Biblia dice que dejemos: el pecado, las malas palabras, los vicios, la lujuria, tantas obras de la carne que se mencionan ahí. Ya cuando llega ese momento de realmente decir, yo no solo creo en Cristo, yo me comprometo a dejar los vicios, yo me comprometo a dejar las malas palabras. Antes mi boca profería solo maldiciones, ahora tengo que hablar palabras que edifiquen. Yo me comprometo a que si antes yo era una persona o lujurioso o mujeriego, yo voy a dejar eso, porque la Biblia dice que eso está mal. No sé si alcanzamos, hermano, a ver esta situación. Entonces, profesar, hermano, y mantenernos firmes en esa esperanza son dos cosas a veces en algunas personas diferentes. Profesan una cosa y no están firmes, andan fluctuando. ¿Ok? Pero nosotros hemos sido llamados a estar firmes, hermano, en Cristo Jesús, manteniéndonos firmes en lo que hemos procesado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Entonces, quiere decir que si algunas veces nos toca cruzar la cuerda floja con Jesús y pasar por un valle de sombra de muerte, no solamente lo crees cuando todo está bien, sino que cuando te toca pasarlo dices, Señor, yo no entiendo muy bien lo que tú estás haciendo, pero fiel eres tú que has prometido que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él es fiel, porque Él no puede mentir. Y algunas veces nos toca cruzar con el Señor por valle de sombra de muerte y nos toca entonces comprometernos más allá de una simple profesión. Hermanos, no siempre entendemos lo que Dios está haciendo. A mí a veces vienen y me hacen preguntas tan difíciles. Pastor, me pasó esto. ¿Usted por qué cree? No sé por qué le pasó eso. ¿Creen que a veces porque uno entiende quizás algunas cosas de la Biblia, que uno le está pasando por esto? Yo mismo, hermano, algunas veces no entiendo lo que está pasando. ¿Ok? O no sé qué es lo que Dios va a hacer. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que seguir confiando y comprometidos y creyendo? Porque fiel es el que lo prometió. Entonces no se trata tanto en sí de estar 100% seguros lo que va a hacer, sino que estamos 100% seguros quién es Él. Y al confiar en quién es Él, lo que Él haga será bueno, porque eso es Dios. Dios es bueno, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y en este proceso, dice el autor, estimúlense al amor y a las buenas obras. Somos una comunidad, hermano. No podemos funcionar como el llanero solitario, es imposible. La Biblia nunca ve a un cristiano aislado del cuerpo de Cristo. La Biblia siempre ve a los cristianos como una comunidad, en donde tenemos que orar unos por otros, exhortarnos unos por otros, amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, y tenemos que aguantar el proceso. Porque a veces entre nosotros va a haber discordia y va a haber diferencias, es normal, somos seres humanos. Pero nunca podemos desprendernos del cuerpo en pro de mi comodidad. No, yo para no lidiar con la gente de la iglesia mejor me desprendo del cuerpo. Eso es ilógico. A ver, córtate un dedo y tíralo por allá, a ver si el dedo va a estar bien. El dedo no va a estar bien, el dedo se va a podrir. No podemos, como miembros del cuerpo de Cristo, mutilarnos del cuerpo y apartarnos del cuerpo, sino que dice, estimúlense al amor, estimúlense a las buenas obras. Eso es nuestro trabajo, hermano, motivarnos unos a otros, orar por unos por otros. Cuando alguien está enfermo, ore por él, ayúdele con dinero, visítelo, dele comida. Cuando alguien esté en necesidad, cuando alguien esté pasando por angustia, por lo que sea, cualquier situación, ya sea de salud, ya sea problemas con su matrimonio, problemas con sus hijos, acérquese, hermano, porque eso es lo que nos manda aquí. Y también, corríjalo cuando se equivoca, porque amor no solo es amor y ya, amor también es reprensión. ¿Verdad? Hay amigos y hay cómplices. Los amigos son aquellos que cuando haces algo malo te dicen estás mal y yo no apoyo eso. Y los cómplices son los que dicen, ¿sabes qué? Está bien, haz lo que quieras, aunque estés haciendo lo malo. Esos no son amigos, esos son cómplices. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estamos esperando a que Cristo regrese. ¿Cuántos están esperando que Cristo regrese? Pero no le crea a los mentirosos que andan poniéndole fecha, ¿ok? Porque eso es herejía, hermano. Está un montón de gente ya diciendo que Cristo
viene tal año. Cuidado, si usted quiere saber si esos escatólogos son falsos o son verdaderos, es muy fácil. Si le ponen fecha al regreso de Cristo, son falsos. ¿Ok? Hermano, no hay mejor lugar, escuche, para esperar a que nuestro Señor Jesucristo regrese que la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar de adoración, es el lugar donde los santos se entrenan en la piedad, es el lugar donde aprendemos la palabra, donde nos aconsejamos, donde nos estimulamos los unos a los otros, a las buenas obras, al amor. La iglesia es el lugar de salvación para los incrédulos. Es el lugar de santificación para los creyentes. ¿Ok? Agustín dijo sabiamente de la iglesia: no se puede tener a Dios por padre si no se tiene a la iglesia por madre. Le quiero aclarar algo antes de que su mente se vaya para otro lado. No quiso decir que la iglesia dé la salvación a las personas, jamás. Él lo que quiso decir es que el que dice amar al Padre es seguro que ama a la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia y Cristo son inseparables. ¿Usted ha oído a esas personas que dicen: yo no tengo problemas con Cristo, pero sí con los hermanos de la iglesia, y por tanto me voy a estarme en mi casa mejor, o otros inclusive al mundo? Esas personas no entienden nada, hermano, de quién es Cristo y de qué es la iglesia. Porque Cristo y la iglesia son inseparables. Muchos hombres aquí en esta tierra se podrán divorciar de su mujer. Cristo jamás se divorciará de la iglesia. Y si tú estás en contra de la iglesia y odias la iglesia, eso no es agradable a Cristo. En otras palabras, lo que Agustín quiso decir es: congregarse no salva, pero los salvos aman congregarse. Eso es una realidad. Una de las señales, hermano, uno de los síntomas de un hermano cuando ya anda mal, es que todo ve mal en la iglesia. Y no me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia cristiana en general, en todo el mundo. O sea, ya no es que la iglesia esto, que los pastores aquí, y generaliza, los pastores esto, las iglesias aquello. En todas las iglesias es lo mismo. Esa persona está poniendo sus pies en terrenos muy falsos y muy peligrosos. Es probable que sea un apóstata, como vamos a ver aquí, ¿no? Porque de esos hay dentro de la iglesia. Son cristianos incrédulos, por decirlo así, ¿no? Que realmente han estado muchos años en la iglesia, pero no son creyentes. Hermanos, la iglesia tiene más o menos 2000 años de historia. Y desde hace 2000 años, hermano, nadie la ha podido destruir. Nadie. Ha habido guerras terribles. La Primera y la Segunda Guerra Mundial dejó más o menos 100 millones de muertos. Ha habido plagas terribles. Este COVID no fue nada comparado con la peste negra de 1347 que destruyó la mitad de Europa. Ha habido, hermano, desastres naturales terribles, dictadores, persecuciones, recesiones económicas. Estados Unidos tuvo una recesión económica en los 30 que fue catastrófica. Hermano, ni las recesiones económicas, ni las plagas, ni las guerras, ni los dictadores, ni las persecuciones de emperadores, nada ha podido destruir la iglesia. Me parece que fue Voltaire, un filósofo, que dijo: en 100 años la Biblia va a desaparecer. Ya nadie va a creer en esos cuentos de hadas, cuando empezó la era de la filosofía y todo eso a mediados del siglo XIX. Y él dijo: en 100 años la Biblia ya no va a ser un libro irrelevante, anticuado. Murió el hombre y la casa donde él vivía se convirtió en un lugar de imprenta para imprimir Biblias. Y la Biblia no puede ser destruida, ni la iglesia puede ser destruida. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo, escuche, que ni el diablo la puede destruir, ni el Hades, ni el infierno puede destruir la iglesia. Mucho menos un hermanito por ahí que se enoje con la iglesia y que ande posteando cosas en contra de la iglesia en Facebook. ¿Por qué la iglesia es indestructible? Aquí le va. La iglesia es indestructible, hermano, porque la iglesia tiene una misión y esa misión no ha terminado. Esa misión va a terminar cuando el Señor regrese. ¿Okay? Hasta que el Señor vuelva, la iglesia es indestructible. ¿Cuál es esa misión? La misión es predicar el evangelio hasta que el Señor vuelva. Y el Señor no ha vuelto. El Señor no ha vuelto. Él va a venir cuando Él quiera. Él es soberano. Le voy a comentar un relato imaginario. Esto es obviamente una fábula para que entendamos, hermanos, esta misión de predicar el evangelio. Es un relato imaginario entre Jesús y el ángel Gabriel. O sea, no pasó, no lo vaya a buscar en los Salmos o en algún libro porque es algo imaginario. ¿Okay? Esta conversación se da entre Jesús y el ángel Gabriel, hablando en fábula,
Cuando el Señor sube al cielo después de su crucifixión y asciende en su ascensión, llega al cielo, y entonces comienzan una conversación con Gabriel, y Gabriel empieza la conversación diciendo: Maestro, moriste por el mundo, ¿verdad? Pregunta Gabriel. Así es, contesta el Señor. Debes haber sufrido mucho, Señor, dice Gabriel. Así es, vuelve a responder Jesús. ¿Saben todos que moriste por ellos?, sigue preguntando Gabriel. No, solo unos pocos en Palestina lo saben por ahora, dice Jesús. ¿Y cuál es el plan para decirlo a todo el mundo?, dice intrigado Gabriel. Le pedí a Pedro, Jacobo, Juan y los demás apóstoles que lo hicieran, dice Jesús. Pero, ¿qué pasa si fallan?, pregunta muy preocupado Gabriel. Bueno, no tengo otros planes, así que más vale que no fallen, dijo finalmente Jesús. O sea, ¿se imagina qué tan importante es la iglesia, hermano? Que el Señor la funda cuando viene y nos deja una misión, y prácticamente el éxito de esa misión, de que se siga extendiendo el evangelio por 2000 años, quedó en manos de nosotros, de hombres falibles y mortales. Entonces, como realmente nosotros, hermano, morimos y no somos eternos, entonces realmente el que dirige la iglesia, hermano, la iglesia indestructible, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. ¿Ve qué importante es la iglesia? Usted no debe dejarse de congregar. ¿Sabe por qué está hablando de no dejarse de congregar el autor? En el contexto están siendo perseguidos, ya lo vamos a ver más adelante. Y en esa persecución, algunos dijeron: no es seguro ir a la iglesia ni con 3 mascarillas. No, en el contexto, hermano, están siendo perseguidos por los judíos y algunos cristianos empiezan a tener miedo y dejan entonces de reunirse entre los cristianos que se reunían, que por cierto no era en el templo, ¿no?, porque el templo era de los judíos, sino en las reuniones cristianas de las que habla Hechos 2. No podemos dejar de hacer iglesia, ni dejar de ser la iglesia, ni dejar de congregarnos. Que tú te vas a morir y la iglesia va a seguir, ¿eh? Tú no puedes contra la iglesia. Alguien dijo que durante años se ha dicho que la iglesia va a morir, que la iglesia va a desaparecer, se han preparado los obituarios, se ha preparado la sepultura, las campanas han repicado y el cuerpo nunca ha aparecido. Porque la iglesia no puede ser destruida. Y ahora viene un título, el segundo encabezado, el que sigue, tercero, que le puse: advertencia al que peca deliberadamente. Advertencia al que peca deliberadamente, leemos Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El contexto es el siguiente: ahora estos hebreos tienen mucho más conocimiento que antes, porque antes lo que conocían era el culto antiguo solamente, en donde estaban tratando de que se les cubrieran sus pecados temporalmente. Ahora estos hebreos están más informados, ahora tienen el conocimiento de Cristo. Tienen el conocimiento de Cristo. Y entonces en esta porción la misión del autor es informarles a los hermanos: por favor, ahora el pecado debería de ser más grave para nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Ya no es ahora que estás solamente quebrantando la ley como todo mundo la quebranta, sino que ahora, cuando tú estás pecando, estás ofendiendo a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, hermano, cuando nosotros maldecimos a otro hombre, estamos maldiciendo a alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Piensa en eso. A ustedes: pero es un pagano, es un no sé qué. No importa. Sigue teniendo la imagen de Dios. Y usted debería de ser compasivo y misericordioso, inclusive aunque sí es ateo, inconverso o enemigo del cristianismo. Hombres, cuando de repente ves a una mujer y la codicias en tu corazón y te llenas de lujuria contra esa mujer, estás codiciando a alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso nuestros pecados, hermano, son ofensas contra Dios, contra Cristo. Cuando nosotros pecamos contra nuestro cuerpo, por ejemplo, haciendo algo inapropiado con nuestro cuerpo, usando nuestra boca para maldecir, ¿a imagen de quién estás hecho tú?
Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Estás pecando contra Cristo, estás pecando contra Dios. El autor está muy indignado con el pecado de algunos, porque el nuevo conocimiento que tienen ahora hace que el pecado sea más horrible. Y eso es una realidad. Pues antes pecaban sin el conocimiento pleno de Cristo, pero ahora teniendo conocimiento y más entendimiento de Cristo. Dice, para algunos que llegan a un pecado en este sentido, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda, dice, no se puede hacer nada más por ellos. Porque habiendo recibido tanto conocimiento de la verdad y todavía permaneciendo en el pecado, la definición más clara es que son unos apóstatas. O sea, a mayor conocimiento de la verdad, debería de haber menos pecado. Pero que a mayor conocimiento de la verdad haya más pecado, como para un pisotear la sangre de Cristo, el autor lo que está queriendo decir acá es, no son cristianos, no hay otra explicación para estas personas. Porque es cierto, hermano, un cristiano puede pecar, pero un cristiano, hermanos, al ser guiado, controlado por el Espíritu Santo, va a venir en arrepentimiento al Señor. Ya no queda más sacrificio, dice, por los pecados. ¿Por qué? Porque es una forma deliberada de incredulidad. Es decir, tiene el conocimiento y no cree. Es un rechazo directo a la verdad conocida. Por tanto, estas personas merecen más juicio. El caso de Judas es el ejemplo perfecto, ¿no? Judas tenía la verdad perfecta, el ejemplo perfecto, oyó los sermones perfectos, vio los milagros perfectos y al final le dio la espalda a Cristo y lo traicionó. Judas estaba buscando realmente intereses económicos, por eso al final vende al Señor Jesucristo. Alguien dijo que cuando Jesús le dio la espalda a la corona de rey que le querían poner cuando lo quisieron hacer rey, Judas estaba por dentro contento. Pero cuando Jesús le dio la espalda a esa corona, Judas le dio la espalda a Jesús. Judas dijo, no más, yo no puedo seguir más en este ministerio. No es realmente la razón principal por la que yo entré aquí. Y su intención cambió. ¿Qué le espera a las personas como Judas? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, el que conoce más recibirá más castigo. Por eso Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor castigo. Porque le cuento que no solamente hay miembros incrédulos, hay maestros de la Biblia incrédulos, y pastores incrédulos, y cantantes de salmos incrédulos. Porque Judas era apóstol y era incrédulo. Y estas personas, hermano, dice que prácticamente recibirán mayor castigo. Jesús le dijo a Pilato, el que te ha entregado a mí tiene mayor castigo que tú. Ambos eran incrédulos, pero vea la diferencia entre Pilato y Judas, ¿ok? Pilato era incrédulo y su pecado era grave porque estaba queriendo matar al Señor o permitiendo que mataran al Señor. Pero Cristo dice, no, tranquilo, el pecado del que te entregó a mí, del que me entregó a ti, a mí, es peor, y ese fue Judas, y ambos eran incrédulos, pero la peculiaridad es que Judas era un incrédulo de iglesia. Pilato no era un incrédulo de iglesia, Pilato era un incrédulo del mundo, pero Judas era un incrédulo de la iglesia. Esos son los apóstatas no salen del mundo, nunca ande buscando apóstatas en el mundo, allá no hay apóstatas, allá hay incrédulos, pero los incrédulos apóstatas salen de la iglesia. Y esas personas, dice aquí, que recibirán mayor castigo, porque ya no se trata en sí de quebrantar la ley, como dice. O sea, si cuando alguien quebranta la ley y con testigos por medio del sistema levítico muere irremisiblemente, ¿cuánto más castigo no habrá para alguien como Judas que acabe siendo un incrédulo de iglesia? Creo que ese tema estaba mejor, los incrédulos de la iglesia. Quiero aclarar aquí, hermano, que este pasaje no enseña que los verdaderos creyentes pueden perder su salvación. Más bien es una advertencia para los que hemos sido salvados a que perseveremos fielmente, congregándonos fielmente, estimulándonos fielmente al amor y a las buenas obras. Y también es una exhortación quizás final para algunos que todavía están en la iglesia y que se les está diciendo, si estás profesando una fe que no posees, cuidado, porque el castigo y el hervor de fuego que viene sobre ti será terrible. Y por último, nuestro último encabezado, recordando el sufrimiento y el servicio. Con esto cerramos. Hebreos 10, 32 al 39.
recordando el sufrimiento y el servicio. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, y fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muchos tienen conflicto con este pasaje porque en un pasaje el autor dice, si pecáremos. Lo dice, eso va dirigido a los cristianos, ya no, una vez que un cristiano peca ya no hay más sacrificio, se va al infierno. Pero el verso 39 al final nos lo aclara, que él solamente está hablando hipotéticamente, si pecáremos contándose entre un grupo al que él no pertenece, solamente para advertirles lo que les puede pasar si pecan. Pero al último en el verso 39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es decir, él no es de ese grupo de los incrédulos de la iglesia. Les dice esto, traed a memoria los días pasados. Los anima a seguir aguantando. En el contexto están siendo perseguidos por los hebreos, por los judíos. Están siendo perseguidos. Y pronto comenzará la persecución de los romanos. 3 cosas hay que aguantar, que quiero comentar aquí rapidito y con esto termino. 3 cosas hay que aguantar mientras nuestro Señor regresa. Hay que combatir contra la tentación. Hermanos, ser tentados no es pecado, pero tengamos mucho cuidado de no estar todos los días en nuestra cama, como dice Miqueas, maquinando el mal. Si nuestra profesión de fe es firme, nosotros nos tenemos que mantener firmes en contra de la tentación, hermano. Firmes. No juegue con la tentación, porque la tentación no va a jugar con usted. Lo va a hacer pedacitos. Como dice un dicho, el que no quiera caer, que no ande en lugares resbalosos. ¿Sí? Cuando la tentación viene y se nos pone cara a cara, nosotros tenemos que darle la espalda y salir huyendo. Porque si usted se pone a jugar con la tentación, no va a salir bien librado. Y la tentación, hermano, este mundo nos ofrece cosas atractivas, acuérdese. La tentación se presenta como un veneno en una copa de oro, pero aunque la copa sea de oro, el veneno sigue siendo veneno y mortal. Así hay que tener cuidado, hermano. Hay que aguantar la persecución, porque ellos estaban siendo perseguidos. Esta es la segunda cosa, hermano. Mientras regresa nuestro Señor, hay que aguantar la persecución. En los momentos de persecución de la iglesia, hermano, pasó 2 cosas. Un grupo se puso más firme y dijo, yo estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, y murieron como mártires. Y el otro grupo dijo, yo no solamente dejo la iglesia, sino que ahora yo me uno a los enemigos de la iglesia. Vea que una cosa es que alguien deje la iglesia y diga, no, la persecución está dura y deje la iglesia. Pero otra cosa es que después de dejar la iglesia se vuelva enemigo de la iglesia. Esos son a veces los que más lastiman el cuerpo de Cristo y la iglesia. Esos son los apóstatas. Debemos de tener mucho cuidado, hermano. Los apóstatas, escuche, una persona que en un tiempo estuvo en la iglesia y profesó cristianismo y no lo vivió y luego se salió de la iglesia porque lo venció la tentación, persecución o lo que sea, y después odia a la iglesia, esos son los peores amigos que usted podría tener en su vida. Porque esos son Judas encarnados. Esos son gente que conoce bien el ministerio de Jesús y que le dan la espalda y lo traicionan y lo venden por dinero. Las personas son peligrosísimas. Y de hecho esa es la traición que duele más. La traición de las personas que un día estaban en la iglesia y que después se vuelven enemigos de la iglesia. Dice una historia que en el régimen de Hitler, un hombre fue torturado, fue apresado, fue castigado injustamente. Él no había hecho nada malo, pero lo pusieron como sospechoso, fue encarcelado, torturado y lo enfrentó todo con valor el hombre. Salió del proceso con valor, pero después de que salió descubrió que su hijo lo había traicionado, que su hijo lo había entregado, y dice la historia que murió de tristeza. Imagínense la fuerza que tuvo para enfrentar todo el castigo que le dieron, pero ya emocionalmente no tuvo el valor para enfrentar la traición de su hijo, porque lo que le quiero decir es que a veces la traición duele más cuando es de alguien más cercano. Y por último, hermanos, resistir la tentación y la persecución. Y por último, estar seguros de nuestra profesión.
Es decir, ¿estamos decididos por Cristo? Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, el que está decidido por Cristo debe estar comprometido con Cristo. Y otra cosa, el que no está decidido por Cristo, si tú no te has decidido por Cristo, tú ya te decidiste por el infierno, sin saberlo. No, yo no he decidido por el infierno. El que no se decide a favor de Cristo, se decide en contra de Cristo. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.